Yo leyéndote aprendo cosas, ¿eh? Entre ellas, la primera vez que yo lo reconozco, escuché Mocromafia fue en un reportaje que te leí a ti. Y esta es una mafia que me llama mucho la atención, ¿no? Porque están por supuesto en Marbella, pero están ya en Galicia, están en España muy asentados. La organización criminal más temida de Europa. Y tiene una particularidad. Y es que son mafias de Países Bajos, ¿no? Formado por holandeses, pero de origen marroquí. Casi siempre de origen marroquí, sí. ¿Cómo ha conseguido una organización de la nada, de hijos de migrantes marroquíes, llegar a convertirse en la organización criminal más temida de Europa? Bueno, es compleja la respuesta porque se unen varios factores a tener en cuenta y que además tienen una lectura política delicada en la cual hay ciertas ideas políticas y partidos que intentan hacer un batiburrillo de todo y esto, aprovechar, ¿no? ya que... Exacto. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es bueno apuntar hacia factores pues un poco más que huyan de interpretaciones ideológicas y que vayamos un poco más a los hechos. Cuando hablamos de este tipo de bandas, tanto de Suecia como de Holanda como de Bélgica, estamos hablando de comunidades que no son comunidades de inmigrantes. Es decir, los inmigrantes cuando llegan a un sitio en Europa, pues no tienen demasiada aspiración de integrarse, no les preocupa demasiado de, oye, soy español ahora o soy sueco. No, vienen aquí, trabajan, tal. Pero luego tienen hijos y estos hijos sí que tienen la necesidad de integrarse. Exacto. Entonces ahí ya empiezan problemas identitarios, los problemas de la mal llamada segunda generación, que en Francia e Inglaterra pues llevan ya pues 3 generaciones con este asunto. En España empezamos a experimentar lo que es esto. Entonces yo veo que ciertos sectores políticos apuntan hacia las fronteras, hacia la inmigración, un asunto que tiene que ver con integración de chicos y chicas que ya han nacido aquí. Entonces lo que estamos hablando son políticas de integración, no políticas migratorias. Entonces, si no, es que el otro día unos chicos, una banda de chicos de Getafe, pero que eran moros de Getafe. Bueno, eran moros de Getafe, pero son chicos que nacieron en Getafe. Entonces tenemos un problema de unos chicos que nacieron en Getafe y que han tenido una situación, primero de todo, para no victimizarlos, si alguien, un chaval, me da igual, apuñala, tal, primero de todo es que es un cabrón y hay que castigarlo. Esto es indiscutible, sí. Pero creo que en algo que estamos de acuerdo no debe impedir que intentemos encontrar los porqués. Sí, porque si no la solución no la vamos a encontrar, si no vamos al origen, ¿no? Y creo que en dejar espacios sin políticas de integración, en dejar espacios de abandono, en dejar espacios donde el Estado no llega adecuadamente, pues la reacción o la respuesta a esto es que se generen contrapoderes. Y esto no es nuevo, esto lleva ocurriendo en muchos países mucho tiempo. Y estos contrapoderes, estas contraestructuras, en algunas ocasiones son estructuras criminales que atraen a chicos y a chicas que no se han sentido integrados en las estructuras convencionales y que ahí encuentran no solo un futuro laboral, sino también una respuesta identitaria, que esto parece una tontería, pero es muy importante. Si tú naces aquí y tu familia es de siempre de aquí, pues jamás te has hecho la pregunta de quién soy. Y la pregunta de quién soy es una pregunta esencial que define muchísimas cosas en la vida. Y si dentro de una banda criminal por fin tienen respuesta a quién soy, entonces estamos entendiendo que estas redes están aprovechando espacios donde los estados no han estado a la altura. ¿Cómo puedo explicar que la mocromafia haya triunfado? Pues si empiezas a rascar te das cuenta que en Países Bajos ha habido zonas de guetificación, donde el Estado ha permitido que generaciones enteras del mismo país hayan crecido dando la espalda a la convivencia con el resto de la sociedad y con precariedad de oportunidades. Y de repente nos echamos las manos a la cabeza 1 o 2 generaciones después cuando han encontrado una respuesta formando parte de una banda organizada. Por cierto, formando parte un porcentaje mínimo. Porque al final lo que hay que decir es que quién se integra o quién está dispuesto a dar ese paso. Un porcentaje mínimo. Pero es suficiente ese porcentaje mínimo para generar un problema que nos afecta a todos y por tanto hay que combatirlo. Primero hay que combatirlo y después hay que encontrar estas explicaciones. Lo digo porque
nada tiene que ver que la mocromafia actúe o que tengamos un problema de bandas o tengamos un problema de narcotraficantes con que llegue una patera mañana a Almería. Y mezclar esos dos conceptos y no intentar entender qué proceso hay por en medio y qué le corresponde a un Estado hacer para evitar ese viaje, no querer ver eso, pues tiene un interés claramente ideológico que está a la orden del día, por cierto, aquí lo vemos claramente y es muy tentador y muy sencillo, ¿no? Pues nos invaden, vienen y delinquen, por tanto tenemos que cerrar las fronteras y echarlos. Bueno, es una respuesta bastante balsámica, pero lo cierto es que es simplista y desde luego no resuelve ninguno de los problemas que estamos hablando aquí. Y una vez ya están creadas, ¿no? Estas bandas, ya sea en Suecia, ya sea esta mocromafia, ¿cómo consiguen expandirse internacionalmente, ¿no? Porque yo lo que veo en mocromafia, empiezo a buscar noticias y veo que ajuste de cuentas en Galicia. Veo que en Francia montan un intento de escapada en helicóptero en el patio de una cárcel. Quiero decir, un nivel de sofisticación y de control también de cómo están penetrando, ¿no? en las sociedades donde operan, que impresiona, ¿no? Porque uno siempre tenía que tenemos una edad, ¿no? Mitificada las mafias italianas o los Balcanes, en los Balcanes y demás. Y sin embargo, aquí parece que están ganando mucho poder este tipo de mafias, ¿no? Sí, tal vez junto a las bandas de Serbia y los Balcanes son las más poderosas ahora. ¿También las más violentas o no? Es probable, también son organizaciones que han conseguido, por ejemplo, las organizaciones de Albania y de Serbia han conseguido controlar lo que hablábamos antes de todo el proceso de traer las drogas de Latinoamérica. Son de las pocas organizaciones que controlan desde el origen. Con alianzas, me imagino, con grupos en Colombia, México y demás. Sí, por ejemplo, Ecuador, que se ha convertido en un narcoestado prácticamente, en un problema gravísimo. En Ecuador, hace no mucho, han detenido a los principales capos de la mafia albanesa. Estaban allí en Ecuador. Instalados. Sí. Desde allí, organizando todo el entramado. Entonces estamos hablando de organizaciones súper poderosas. ¿Cómo consiguen expandirse? Pues precisamente adquiriendo poder. En el caso de la mocromafia, además, no estamos hablando de una mafia como tenemos en nuestra memoria un poco colectiva, como la mafia siciliana, una organización piramidal con un capo en la cúspide que desde ahí salen un montón de brazos y organigramas y entonces el tipo con los pits y con los papelitos va dando órdenes desde un barracón perdido en mitad del monte. Estamos hablando de células, estamos hablando de que hay 3 o 4 bandas en Ámsterdam, hay otra en Amberes, hay otra en Marsella, hay otra en Málaga. Entonces son células que tienen redes de conexión que se hicieron poderosísimas gracias al hachís y al final, ¿de dónde viene el hachís? ¿Quién es el mayor productor del mundo de hachís? Pues Marruecos, y al final ellos tienen unos lazos directos con Marruecos. Muchos de ellos tienen pasaporte o pueden entrar y salir, por tanto facilita hacer negocios y eso les permitió un crecimiento brutal. Y luego está el factor violencia, que es gente pues sin demasiados escrúpulos y se han hecho temibles.